Una alegría muy grande llega a todos los hijos de la Iglesia maronita en el Líbano, en Oriente y en el mundo entero. El Papa Francisco va a beatificar al primer patriarca en Oriente, que se llama el patriarca Stefano Twege. Por primera vez en la historia de la Iglesia maronita, se beatifica, se canoniza un beato patriarca. Seguramente sabemos que San Juan Marón es el primer patriarca santo, pero desde él hasta nuestra época es el primer patriarca que se proclama como beato sobre los altares de la Santa Iglesia. Una alegría inmensa, porque a través del testimonio de la vida de este gran patriarca, liturgo, histórico, teólogo, una persona que ha vivido la persecución, que ha vivido muchas experiencias duras para conservar la fe católica en Medio Oriente, esa alegría nos llega a lo más profundo del corazón. ¿Cuándo será la beatificación? El 2 de agosto 2024, en la sede patriarcal en Kerke, donde reside nuestro patriarca actual. ¿Por qué esta fecha? Porque en el año 1630, el 2 de agosto, nace nuestro beato. En una familia cristiana, una familia maronita que conservó la fe y los valores del Evangelio. Y sabemos que él nació en la ciudad de Ehden, una ciudad del norte del Líbano, donde había mucha persecución a los cristianos del Imperio Otomano Turco. En esta época, él vivía una vida como todos los niños. Aprendió de sus padres la fe, aprendió la lengua siríaca, aprendió también las costumbres de la vida cristiana, etc. Y nosotros sabemos que su papá a los 2 años de su nacimiento muere y queda él como niño huérfano. Lo llevan a estudiar al lado de la iglesia bajo un árbol y ven en él un niño súper inteligente. Lo eligen para llevarlo a Roma, porque el Papa había fundado una escuela para los niños maronitas en Roma, y eran los destacados entre los niños los que los llevan a Roma, teniendo solo 11 años, cuando fue a Roma a estudiar en la escuela maronita allí. En esta escuela era la vida muy rígida, como aquel tiempo. Tenían que aprender, además de su lengua materna, que es el árabe, el siríaco, tenían que aprender el italiano, el latín, el francés y a veces el griego, etc. Nuestro beato, de tanto estudiar, perdió la vista y hizo un voto a la Virgen María, porque en esta época pensaban regresarlo al Líbano. Y él, como era muy juicioso, muy estudiante, muy amante de la ciencia, pidió a la Virgen que le devolviera la vista, y así fue. En esto se quedó en Roma, estudió hasta terminó sus estudios y llegó a ser un doctor en teología en el año 1655. Seguramente una persona con tantas lenguas, con tanta inteligencia, abrió los ojos a los occidentales. Unos lo querían en una congregación religiosa, otros lo querían como traductor en los palacios de los reyes occidentales, y otros querían que sea un profesor en una de las universidades más importantes y considerables en Europa, especialmente en Francia o en Italia. Nuestro patriarca decidió volver al Oriente, porque él amaba mucho la iglesia maronita
y quería que sus hijos aprendan el Evangelio, aprendan la vida religiosa, aprendan un poquito más sobre su liturgia, sobre su historia. Hasta acá paro la primera, primer encuentro con ustedes para seguirlo con otras, programas siguientes. Dios los bendiga, únanse a nosotros el 2 de agosto. Tendremos, si Dios quiere, la misa en acción de gracias. Espero verlos a todos en el Seminario Mayor de Bogotá a las 5 de la tarde. Sean todos bienvenidos y seguimos en otro programa.